Hola, ¿qué tal? Te saludo otra vez. Vamos a ver hoy, es la segunda clase de TICS, segunda sesión, segunda semana, y esta semana corresponde a lo que es hardware y software. Eh, Más a fondo va a ser hardware. La próxima sesión, la sesión 3, se hablará más a fondo de software. Pero bueno, en esta pequeña introducción te voy a explicar qué son las dos y más adelante te voy a dar ejemplos pues de los diferentes tipos de software que vas a encontrar, ¿no? Pues bueno, mira, como ya sabes, lo acostumbrado en este curso es que trabajemos con estos archivos que yo te mando. Estos archivos son secciones del libro de TIC que bueno, siempre se ha usado para esta materia, pero ahorita por la pandemia te lo paso por partes. Pero bueno, mira, ¿qué es el hardware y qué es el software? Eh, Básicamente el hardware es la parte que puedes tocar, la parte que puedes palpar, la parte tangible de tu equipo de cómputo. Evidentemente estamos hablando de computadoras, ¿no? Porque en la sesión 1 eh, se estudió el concepto de computadora, un poquito de código binario, las generaciones de las computadoras, y en este momento es oportuno pues hablar de las partes que integran la computadora. Y bueno, para poder abarcar todas las partes de la computadora o para poder hablar de ellas hay que dividirlas en dos categorías, que es hardware y que es software. Pues la primera categoría, que es el hardware, pues es la parte tangible, ¿no? Ya lo estábamos comentando, es la parte tangible, es lo que puedes tú tocar, es esa parte física que forma la computadora. En su contraparte, el software es la parte que no puedes tocar, es la parte lógica, es la parte de los programas, la parte de los datos. Y aquí en este texto pues está claramente explicado. Por ejemplo, mira, aquí puedes ver que dice así, que el hardware son aquellos dispositivos físicos y tangibles que forman una computadora. Y el software es el equipamiento lógico e intangible, como los programas y los datos que almacena la computadora. Pues bueno, aquí en este pequeño dibujito tenemos que hardware pues es lo físico, las cosas que puedes tocar, y el software pues es lo lógico, los programas como Windows, como Facebook, Twitter, Skype, WordPress, y bueno, aquí puede ser el sistema operativo de la manzanita, ¿no? De las computadoras y de los celulares. De la manzanita, que son Apple, ¿verdad? Entonces, esa es la separación de los dos conceptos, hardware y software. Pero aquí vamos a dirigirnos a lo que es el hardware. Y bueno, aquí tú vas a encontrar dos cosas importantes, lo que es el hardware básico y el hardware complementario. Obviamente tú vas a leer el documento, harás un resumen, harás algún trabajo que te permita memorizar esto. Aquí en el video te lo comento rápido. El hardware básico son los elementos indispensables que necesitas para que la máquina funcione. Los elementos mínimos necesarios, vamos a llamarlo así, los elementos mínimos necesarios para que la máquina funcione. Y el hardware complementario son aquellos aditamentos, aquellos dispositivos adicionales que le van a dar mejor rendimiento a la máquina. Pero repito, o sea, básico es lo que necesitas para que funcione. Y el complementario es el extra que tú le puedes dar a tu equipo para que sea más poderoso, ¿no? Por ejemplo, hablemos ya de lo que son componentes externos. Los componentes externos, pues bueno, son los habituales, ¿no? El monitor, el teclado, el mouse y la impresora. Y pues bueno, aquí están revueltos, ¿no? Dispositivos de entrada con dispositivos de salida. Y bueno, pero básicamente son dispositivos externos. Entonces, este, este vamos a brincarnos esto del gabinete, ahorita lo vas a aprender. Vamos a ocupar esta imagen. Esta imagen dice muchas cosas. Vamos a poner en color rojo lo que no nos va a servir ahorita. Por ejemplo, estas unidades ópticas, la segunda unidad óptica y los discos ahorita no me sirven. Pero quiero que de color verde marquemos aquellos elementos que son el hardware básico.
lo que realmente necesitas para que tu máquina funcione. Pues obviamente necesitas un monitor, necesitas un teclado, necesitas un mouse y pues el gabinete, porque bueno, ahí van guardadas algunas cosas, ¿no? Y los complementarios pues son los que nos sobran, que voy a poner en color naranja: los parlantes o bocinas, el micrófono y la impresora. Entonces tenemos en color naranja los elementos o hardware complementarios y en verde los básicos. Con esta explicación debes de entender ya que los básicos son aquellos que necesitas para que la máquina funcione, y obviamente los complementarios son para que funcione mejor, con más potencia. Tal vez si te dedicas a grabar videos requieres una cámara, si te dedicas a grabar voz pues necesitas un micrófono, o si trabajas en un cibercafé pues requieres impresoras, ¿no? Entonces pues ahí tienes la imagen. Estos de color rojo sí nos sirven, pero ahorita no. Vamos adelante. Bueno, por aquí marcamos una cosa, ¿no? Me regreso un poquito. Aquí el gabinete pues es una especie de caja en donde pues vas a guardar algunas cosas que se llaman componentes internos. Y esos componentes internos pues te voy a enseñar los más conocidos, los que debes de conocer. Por ejemplo, mira, esta imagen que tienes aquí es de una motherboard o placa madre. Este dispositivo físico es el soporte de hardware en donde vas a interconectar otros dispositivos. Aquí podemos ver en la imagen un zócalo con color verde para que se vea mejor. Aquí puedes ver un zócalo para un CPU, para un microprocesador. Por aquí puedes ver ranuras para una memoria RAM. Estos de aquí abajo son para conectar cables IDE a dispositivos como discos duros, dispositivos de almacenamiento. Y esto que es el floppy, pues es el antiguo disco de 3,5. Estas ranuras son para otros elementos de expansión como tarjetas de sonido, tarjetas de video. Y pues bueno, en la parte de arriba tenemos los puertos que sirven para conectar dispositivos externos para que sean reconocidos por la máquina. Por aquí tienes una batería. Esta batería es importante porque si no se desconfigura tu hora y tu fecha de tu tarjeta madre, por decir algo. Entonces, esto que está aquí es una imagen de un microprocesador. Este señor es el encargado de las operaciones matemáticas y lógicas de la computadora. Este se llama realmente CPU, pero regularmente la gente se confunde y le llama CPU a lo que es el gabinete. Y pues bueno, si te gabinete, pero si te pones a pensar, pues sí hay muchas diferencias entre lo que es un gabinete y un CPU. Un gabinete es una estructura metálica, un cajón donde puedes almacenar tus componentes internos, pero el CPU tiene toda una matemática, tiene toda una arquitectura, tiene toda una ingeniería pues tremenda para que haga lo que hace, ¿no? Que son las operaciones matemáticas de tu computadora. Y recuerda que todo lo maneja con código binario. Y bueno, hablar de modelos, de marcas, de velocidades, no acabaríamos, es muchísima la información, pero ahorita concéntrate que el microprocesador pues es el corazón de tu computadora. Puertos. Aquí tenemos puertos, aunque ya algunos de estos puertos ya no se usan. Da mucho gusto ver esta imagen, porque así puedes conocer tú los puertos que existieron y algunos que todavía existen. Por ejemplo, mira, aquí ya centro la imagen. Estos dos que están, voy de izquierda a derecha, para que no te me pierdas. Estos dos puertitos son puertos PS2. Son del mismo tamaño, son con el mismo número de agujeritos, para que lo entendamos rápido, pero uno es para el teclado y otro es para mouse. Les ponían diferente color los fabricantes pues para poderlos diferenciar, ¿no? Ahora, este que está aquí es un puerto serie o puerto serial, y básicamente aquí conectas lo que son monitores del tipo VGA. Puerto paralelo, ese puerto ya casi no lo encuentras en las computadoras, salvo que sea algún pedido específico por alguna interfaz rara que por ahí tengas, pero este puerto era para conectar por lo regular impresoras de todos los tipos, pero
Regularmente las impresoras ya utilizan puertos USB. Aquí en esta parte tienes 4 puertos USB y tienes un puerto de RJ45. Este RJ45 pues es para conectar un cable que se llama cable Ethernet, y es para que tú conectes tu computadora pues a una señal de internet, pero del tipo alámbrica, no del tipo inalámbrica, tiene que ser un cable. Y bueno, estos conectores clásicos de audio para tal vez un micrófono, unos audífonos. Pero bueno, ya realmente este puerto ya salió de uso, estos también. Este VGA ya casi desaparece porque lo está reemplazando el HDMI. Los que siguen vigentes son los puertos USB. Y para conectar una computadora, pues todas las máquinas traen este puerto, pero también traen internamente un módem que te permite conectarte de forma inalámbrica al internet. Pero bueno, esa es la parte que nos explica los puertos, ¿no? Buses y canales. Vamos a ver esta parte para no aburrirnos con tanta imagen. Y dice así: son los caminos por los cuales los datos viajan internamente de una parte a otra de la computadora, es decir, del microprocesador a los discos duros o a la memoria. En las computadoras modernas hay buses, por ejemplo, entre los puertos IDE y los drivers, entre una placa aceleradora de video y la memoria RAM, entre el módem y la chipset. Básicamente estos buses o canales pues pueden ser cables o pueden ser la misma tarjeta madre, porque la tarjeta madre tiene pistas. Es un diseño electrónico, que bueno, básicamente funciona con pistas. Las pistas son pistas de cobre que están pegadas a la placa, pero que obviamente siguen algún camino, conectan un punto con otro punto específicamente. Pero por ejemplo, cuando no se tratan de buses de la placa madre, pues son cables planos por donde pues pasa la información de un lado a otro. Y bueno, básicamente esos son los buses y canales. Aquí en este documento también te explican lo que es la memoria RAM y la memoria ROM, a muy grandes rasgos, porque hay muchos tipos de memoria RAM, hay muchos usos para la memoria ROM. Pero aquí lo único bueno, todo es interesante, pero lo realmente importante y que debes de memorizar es que la memoria RAM se llama memoria de acceso aleatorio, y ahí dice el texto: se volatiliza para el equipo. ¿Qué significa se volatiliza? Que se formatea o queda en blanco cuando tú apagas la máquina. ¿Cuál es el propósito de la memoria RAM? Supongamos que tú estás cargando un programa, por ejemplo un editor de textos. Entonces el editor de textos está instalado en la máquina, entonces está almacenado en el disco duro. Pero para que tú cargues para que tú ejecutes ese programa, debe de ser llamado una parte del programa a la memoria RAM. Ya que el programa está abierto, está cargado en la memoria RAM, y el texto que estás escribiendo se almacena temporalmente en la RAM. Cuando tú le das guardar como a tu documento, ya pasa a tu disco duro. En tiempos antiguos, cuando estábamos trabajando las computadoras y la luz se iba, la energía eléctrica, pues lo que estabas trabajando se te perdía, porque la memoria realmente se volatilizaba, o sea, se formateaba completamente. Ya en las memorias recientes de últimas generaciones, aunque la energía eléctrica se vaya, puedes recuperar tu información. La memoria ROM es otro tipo de memoria que es solo de lectura. Es decir, esa memoria, cuando se apaga la computadora, no queda en blanco porque tiene un programa fijo. Que fue puesto ahí por el fabricante de la computadora, y ese programa, un ejemplo podría ser la BIOS, que es el sistema básico de entrada y salida, y ese programa pues es como que el encargado de revisar que todo esté conectado en el momento de que prendes la máquina. Si tu disco duro se llegara a desconectar y prendes la máquina, te manda una alarma a la BIOS de que te falta algo, te falta un disco duro o te falta la memoria. Entonces es como un supervisor de que todo el hardware esté en su lugar. Y bueno, si avanzamos aquí en el documento, podemos ver lo que son dispositivos de entrada. Y bueno, esta imagen me gusta también. Porque aquí tenemos diferentes tipos de dispositivos. Todos son de entrada, pero vamos a entenderlos todos completamente. Obviamente este es el dispositivo clásico de entrada, el teclado, porque con él puedes escribir caracteres
caracteres, y los caracteres pues son letras, números, signos especiales que obviamente pasas del teclado a tu computadora a través de un código ASCII y de un código binario, pero básicamente escribes caracteres. Aquí puse el mouse con la intención de que entendamos lo siguiente. Tú, si estás de acuerdo conmigo, excelente, y si no, respetaremos tu punto de vista, pero el mouse no es tanto un dispositivo de entrada. Es mi opinión, yo, Víctor Ortiz, es mi opinión. Para mí el mouse es un dispositivo manipulador, porque lo único que haces con él es trabajar más a gusto con la computadora. Te cierra una ventana, te abre una ventana, te minimiza una ventana. Por ejemplo, si estás ocupando un reproductor de sonido, le puedes dar play al reproductor, le puedes poner pausa, pero básicamente todo lo que toca el mouse en la pantalla con el apuntador son botones o hipervínculos a otros programas o llama a otras cosas. Entonces yo lo considero no tanto como un dispositivo de entrada, sino como un dispositivo manipulador. Aquí arriba sí tenemos un dispositivo de entrada que se llama escáner. Este dispositivo lo que hace es digitalizar imágenes. Si tú tienes una imagen en un papel, el escáner te lo va a llevar por medio de una digitalización a un archivo, y ese archivo pues lo puedes ya compartir, modificar, almacenar, lo que tú quieras. Y bueno, básicamente pues son imágenes, ¿no? Este de acá, el micrófono, también puede servir como dispositivo de entrada, porque tú puedes grabar tu voz, puedes leer un libro, ir grabándolo por capítulos y distribuirlo, obviamente si el libro es tuyo, ¿no? No vayas a caer en el delito de reproducir algo que no es tuyo, porque eso es un delito, y eso lo vamos a ver más adelante, en sesión 4, sesión 5, por ahí más o menos. Entonces tú puedes grabar tu voz, puedes grabarla y puedes distribuirla por medio de archivos. Y bueno, entonces ¿qué estás haciendo? Estás introduciendo audio, tu voz, la cual pasa a ser un archivo de audio. Este de aquí es una camarita web, que bueno, si tú te dedicas a la vigilancia o a los procesos industriales, pues en todas partes hay cámaras, ¿no? En las residencias, en los bancos. Entonces estos dispositivos de entrada te dan imágenes también, imágenes que yo les llamo imágenes dinámicas, o en otras palabras video. ¿Sale, vale? Imágenes dinámicas porque se mueven, y las imágenes, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Una imagen estática no se mueve, pero si pones varias imágenes estáticas de forma consecutiva y las reproduces en un tiempo muy corto, generas esa sensación de movimiento. Y pues bueno, yo por eso lo llamo así. Este que está acá pues no es tanto un dispositivo de entrada, pero era algo que estaba de moda en los 90s, en los 2000s, ¿no? Es el famoso joystick. Si tú tienes una computadora, tu idea principal de la computadora en aquel tiempo era usarla para trabajar, para hacer tareas, pero también nos dimos cuenta que la podíamos usar para jugar, y en aquel tiempo había unos simuladores de vuelo muy buenos, muy efectivos, como si tu máquina fuera un avión. Y bueno, a quién no le gustaba hacer eso, ¿no? Pasabas del tradicional juego de maquinitas a tener tu propia maquinita en casa con algo que para aquella época era algo muy bueno. Y el último es un escáner o lector de código de barras. Y aquí lo que hace pues bueno es leer un código que está asociado a una base de datos y te muestra en la pantalla de la computadora que estás escaneando. Tal vez puede ser el precio de un libro o la descripción de algún producto, pero por lo regular en el 95% de los casos el código de barras se usa para ventas, para que aparezca el precio de las cosas que quieres comprar. Y pues bueno, aquí están las definiciones. Aquí hay otra imagen de cada uno de ellos, ahí los puedes ver. Ya casi terminamos. Aquí vamos a pasar un poquito a los elementos de almacenamiento secundario, que son los discos flexibles, que bueno, ya actualmente ya no se usan. Eran discos magnéticos que bueno, en su momento sirvieron, pero las tecnologías avanzan y pues ya prácticamente solo los encuentras en los museos. Los discos flexibles o disquetes pues tenían, ya lo dije, capacidades muy chiquitas, velocidades muy lentas, se estropeaban con facilidad, o sea, no, tendrías que ser muy cuidadoso para que un disco te durara un mes. Y ahorita en estos tiempos, por ejemplo, guardas una memoria USB en un pantalón, en una camisa, y sin querer lo echas a lavar y pues bueno, algunas han sobrevivido, ¿no? Son más resistentes. Pero ahorita hablamos de eso. Discos duros son dispositivos de almacenamiento que tienen la finalidad de mantenerlo ahí.
de tener la información, que te dure tiempo ahí tu información. Yo por ejemplo en la máquina que estoy grabando estos videos la tengo como desde hace 10 años y hace poco el disco duro se me tronó. Quiere decir que tuvo un tiempo de vida de 10 años y la información la tenía respaldada y bueno, ahí la pude volver a meter a mis discos duros nuevos, que son de estado sólido. Pero bueno, la información te dura y los discos duros duran mucho. La memoria USB fue, digamos, para mi gusto el invento de los años 2000 de los más importantes, ¿no? Porque cómo pasaste de guardar información en discos magnéticos a un dispositivo como del tamaño de un encendedor más o menos, de un encendedor o como del dedo meñique o como algo chiquito. Tú has tenido una memoria en tus manos. ¿Y cómo es posible que eso reemplazó el disquete? Porque trabaja con otra tecnología. El disquete era magnético, la memoria USB trabaja con circuitos integrados que básicamente pues son componentes de estado sólido, por eso almacenan más, son más rápido. Y aquí en este documento pues enseño los diferentes tipos de memoria USB que ha habido y sus distintas velocidades. Y solo por mencionar algo, mira, por ejemplo, la primera versión de USB, la 1.0, que fue en los 90, tenía una velocidad de 1.5 megabits por segundo. Añitos después, como un par de años después, salió la 1.1 y llegó a subir hasta hasta los 12 megabits por segundo. O sea, era 10 veces, casi 10 veces más rápida la segunda con respecto a la primera. Pero ya todo se volvió loco cuando llegó la 2.0, porque alcanzaba hasta 280 megabits por segundo. O sea, era comparada con la primera 200 veces más rápido. Y ni hablemos de la 3.0 ni de la 3.1, cuando ya hay tasas de transferencia pero demasiado elevadas. Esta última parte de los discos ópticos, pues bueno, aquí hay un pequeño errorcito. Quitémosle este ROM, porque bueno, el CD-ROM es un dispositivo mecánico que te lee el disco compacto, pero así nada más CD pues hace referencia al disco compacto, que bueno, es el dispositivo de almacenamiento óptico que existe como desde hace 30 años y reemplazó también a los discos magnéticos. Digamos que USB y discos ópticos ahí van de la mano con la evolución, porque los primeros discos compactos eran de capacidades pequeñas, como de 740 megas aproximadamente, y realmente pues se usaban para guardar archivos pequeños. Para las empresas eran como que el santo grial, ¿no? Porque ¿cómo es posible que este disco almacene tanto y no requiera tanto mantenimiento y lo puedo dejar guardado un año y lo agarro y sigue funcionando? Es como un disco duro, pero externo, que lo puedo agarrar en cualquier momento y volverla a meter a la información. O sea, puedo dejar mi información segura fuera de la computadora. O sea, esto es algo que llamaba la atención en los años 90. Y bueno, estos discos, pues ya después llegó el negocio sucio de la piratería y te vendían música, te vendían MP3, películas. Pregúntenle a sus papás, las películas de hace 20 años de DVD, de disco compacto. Para que una película la pudieras ver, había disco A y disco B, es decir, en un solo disco no cabía la película completa. Tenías que comprar el disco, pero en dos partes. Ya después llegaron los discos de DVD, que son una evolución porque tienen más capas. Físicamente es el mismo disco, pero el DVD tiene más capas internas y por lo tanto te almacena más capacidades más cantidades en capacidad. Llegan hasta 4.7 gigabytes, o sea, 7 veces más grande que un CD. Pero físicamente, te repito, se ven igual, físicamente son el mismo tamaño. Sí se sienten un poquito los espesores distintos, pero bueno, en un DVD puedes meter un CD y lo reproduces sin problemas. Y ya ahora sí que la tecnología más reciente a la que todos tenemos alcance, porque supongo que hay otros discos más potentes ya, es el Blu-ray. El Blu-ray, si no me equivoco, tiene hasta una capacidad por ahí de los 20 gigabytes, o sea, 5 veces, 6 veces más grande que el DVD. Y obviamente pues al haber más dispositivos, o mejor dicho, al haber cámaras que graban con mayor resolución, pues obviamente se requieren depósitos más grandes para guardar esa información. Por eso es el Blu-ray. Entonces, y bueno, ver una película original en Blu-ray en una pantalla grande es una experiencia pues tremenda, ¿no? Y más si le pones un buen equipo de sonido, pues, prácticamente para qué quieres ir al cine. Y pues bueno, ya terminamos en esta última hoja. Ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer de tarea. Tienes que armar un resumen
un resumen del tema de hardware. A ti te puede dejar nada más una página, pero si tú consideras que vas a ocupar dos, a dos páginas, si quieres ocupar tres páginas, a tres páginas, o si quieres meterle más información a la que ya te di, estás en todo tu derecho. Pues bueno, mira, entonces esto fue el, el archivo de la semana 2 que habló de hardware, un poquitito de software y te describí la mayoría de los hardware. Hardware básico, complementario, periféricos de entrada, dispositivos de almacenamiento. No quise incluirlo de dispositivos de salida porque bueno, el más común es la impresora. Y hay impresoras de diferentes tipos, láser, de inyección, ya están descontinuadas las de matriz de punto, pero hay impresoras térmicas, plotters. El plotter es una impresora gigante para imprimir cosas para arquitectos, para ingenieros, para sublimación. Hay aparatos de corte de línea que son dispositivos de salida. Hay muchas cosas, muchas aplicaciones, pero básicamente es lo mismo, impresoras 3D. Hay muchas cosas, pero casi todas caen en la teoría de la impresora. Entonces, pues te dejo este video, lo puedes ver las veces que tú quieras. Estúdiale porque faltan 2 semanas para tu examen. Y bueno, pues si puedes, comparte este video con tus amigos de tu casa, de tu calle, tus hermanos, tus amigos de la escuela anterior. Estos videos, bueno, te sirven de mucho porque te explico el documento que te mando para que hagas tu tarea y te ayudan para que hagas un buen examen. Pues ya está, si no hay más que decir, pues me despido y nos vemos la próxima clase, chavos. Cuídense mucho.